Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Recordar que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Antes de empezar tu lectura, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. También, como no puede ser de otra manera, me disculpo por la voz que estoy teniendo últimamente, la verdad es que no estoy muy fino. Y por eso, pues quizás no estoy llevando el mismo ritmo que siempre. Pero, bueno, aquí estamos. Así que, vamos allá. Tienes una carta de permiso, la carta de la legitimidad, y una carta del chakra, el chakra solar. El poder está en ti. Permítele que resplandezca para dejar de sufrir como víctima. En cuanto pones esta fuerza al servicio de tus objetivos, se produce un éxito deslumbrante. Parece ser que muchos de vosotros no sois conscientes del enorme poder, de la enorme fuerza, energía que transmitís, que tenéis. La legitimidad te dice, ten confianza, tienes derecho a todos los éxitos y estos pueden concentrarse. Fiel a tus valores y a tus sueños, tienes derecho a lograr aquello que más te importa. Parece ser que viene algo muy importante para ti, un objetivo, un sueño, un proyecto hecho realidad. Algo que probablemente para muchos de vosotros podría parecer inalcanzable, algo que pudiera parecer imposible, al parecer no lo es tanto. Pues mira, estaba barajando con los ojos cerrados y no me di cuenta que se cayeron estas cartas. No sé, normalmente no las utilizaría, pero algo me dice que tengo que hacerlo. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. Apartaré el mazo. ¿Y qué tenemos? Príncipe del otoño, el soñador, ¿cuántas son? 6, vale. Vamos a hacerlo diferente. Así. Vale. Bueno, a ver. Tiene mucho que ver, tiene mucho sentido con lo que os acabo de comentar, ¿no? Lo que se ve aquí. Me dicen que llega un periodo de expansión, un periodo de avance, que no tengas miedo, que salgas hacia adelante. Veo una oportunidad muy buena, un proyecto importante en vuestras vidas. Puede ser que para algunos estemos hablando de algún tipo de inversión, de proyecto, de planes de futuro, la adquisición de una vivienda, el montar un negocio. Bueno, sea lo que sea que tenéis entre manos, parece ser que hay un proyecto que se materializa, que se hace realidad. Algo importante, que marcará un antes y un después. Desde luego, os veo bien. Veo que viene prosperidad, equilibrio a vuestras vidas. Me dicen que dejéis de centraros en los aspectos negativos de la vida, en preocuparos por el dinero, por vuestra carrera profesional, porque eso está bloqueando todos tus progresos. Tenéis que ser más positivos. Es muy importante, ¿de acuerdo? Recordar que creer es crear. Si tú crees en que eres capaz, en que es posible conseguir algo, lo acabarás haciendo. Pero si por lo contrario te rindes, dices, ay no, es que es muy difícil, es muy complicado, nunca lo voy a conseguir, etc., lógicamente no podrás. Es muy importante que trabajéis con vuestra mente, con vuestro equilibrio, con vuestro amor propio. Me dicen que te prepares para ver cómo se acelera aquello en lo que has estado trabajando. Me dicen que tendréis que ser mentales por encima de las emociones. El amor
y el cuidado de los niños podría convertirse en una parte importante de tu vida. O puede que reencuentres y recuperes a personas de tu infancia. Es posible que cures las heridas de los viejos recuerdos, o que quizás aquellos sueños de la infancia vuelvan a surgir. Honestamente te veo con una energía muy bonita, con mucha luz, con ganas de avanzar, de seguir hacia adelante, de prosperar. Tus sueños van a traer una recompensa. Tú has trabajado en algo, tú te has esforzado, tú has puesto de tu parte, ¿verdad? Obtienes tu recompensa, tu trabajo se va a ver beneficiado. Por ejemplo, muchos de vosotros lleváis tiempo, mira, lo más simple, lo más tonto, que se me acaba de ocurrir, pero bueno, tampoco es tonto, porque es algo bueno, ¿no? Es algo positivo, una manera de hablar. Pero por ejemplo, digamos que hace meses que estáis yendo al gimnasio, que estáis haciendo dieta, que tal, que cual, pero, oye, pues no te ves como tú esperabas, no tienes ese músculo, no has perdido ese peso, no tienes esa forma, lo que sea que tú esperabas. Te has mejorado mucho, pero te estás cuidando más, te estás queriendo más, has cambiado tus hábitos por algo más bueno, más positivo. Oye, pues céntrate en eso, el resto vendrá solo, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje, el concepto básico que están tratando de deciros a muchos de vosotros, ¿no? Que a pesar de que, bueno, que la vida es complicada, que las cosas son difíciles, que hay más cosas buenas de las que pensamos y que a veces como nos centramos, nos enfocamos solo en algo que quizás pues no parece ser que se esté materializando, nos frustramos, ¿no? Es muy importante que aprendáis a trabajar pues esa frustración, que aprendáis a trabajar ese malestar interno. Porque las cosas no suceden como y cuando uno quiere, sino suceden como y cuando tienen que suceder. A ver, dame 2 cartas para Sagitario, por favor. Dame 2 cartas para Sagitario. La muerte y la doncella y vidente alada. Me dicen, ves claramente, clarividencia. Muchos de vosotros tenéis un don, muchos de vosotros tenéis intuición, pero desgraciadamente la mayoría lo estáis ignorando, no le hacéis caso. A menudo tenemos preguntas, a menudo tenemos miedos, inquietudes o dudas, que en el fondo sabemos su respuesta, sabemos cómo solucionarlo, cómo afrontar un miedo, un obstáculo o una barrera. Pero nos da miedo entender, nos da miedo comprender que somos capaces de saber esas respuestas, puesto que están dentro de nuestro propio subconsciente. Y por otro lado, la energía de la muerte y la doncella me habla de la invasión, de la transgresión de los límites y del dominio. A mí lo primero que me transfiere al ver esta carta es como que algunos de vosotros estáis haciendo algo sin querer hacerlo. Os sentís como forzados, como obligados a hacer algo que realmente no os hace bien, algo que realmente no os permite estar cómodos. Puede ser una relación, puede ser, pues, por ejemplo, el tener que aguantar, que soportar a alguien que realmente no te hace bien. Algunos pues estáis resistiendo un trabajo o algo en concreto que no estáis bien. Bueno, me dicen que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que tomes las riendas de tu vida, de que te empoderes y que digas, oye, se acabó. Yo no quiero esto, a mí no me interesa, a mí no me conviene. Pues voy a empezar a priorizarme, ¿no? A ponerme a mí en primer lugar y darme ese espacio, ese hueco, digamos, que realmente pues os merecéis vosotros. Así que bueno, Sagitario, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo.
Espero de corazón que te haya gustado. Si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, has oído bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Adiós.